Aquí no vuelves a dormir, dijo, tirando mi maleta a la acera mientras mis vecinos miraban. No tienes nada. Yo asentí, porque sabía algo que ella aún no entendía. Me llamo Esteban Ríos. Tenía 34 años y 7 meses cuando terminé durmiendo en la calle frente al edificio donde había vivido casi 8 años con mi esposa, Y. Sin embargo, esa noche no fue el final, fue el inicio de algo que ella jamás vio venir. En ese momento aún no lo sabía con claridad, pero algo dentro de mí ya había cambiado, siempre fui un hombre tranquilo. Ingeniero técnico, ingresos estables, rutina sencilla. Mi esposa, Laura, era todo lo contrario. Ambiciosa, directa, obsesionada con la imagen. Durante años pensé que su carácter fuerte equilibraba mi calma. Me equivoqué, y tardé demasiado en admitirlo. La discusión empezó por algo pequeño, una transferencia que yo no autoricé. Ella había movido dinero de nuestra cuenta conjunta sin avisar. Cuando le pregunté, su respuesta fue fría, casi automática. No necesito tu permiso para usar mi dinero, dijo. No nuestro. Ahí entendí algo que no quise aceptar de inmediato, ya no éramos un equipo, intenté mantener la calma. Le expliqué que no era el dinero en sí, sino la falta de respeto. Pero ella ya no discutía, dictaba: Esteban, llevas años estancado. Yo estoy creciendo. No puedo seguir cargando contigo. Sus palabras no eran nuevas, pero esa noche tenían otro peso. Más firme. Más definitivo. Y lo más inquietante, era la seguridad con la que las decía. No grité. No reaccioné como esperaba. Solo la miré. Y ahí fue cuando decidí observar en silencio. Fue entonces cuando hizo algo que todavía recuerdo con claridad. Abrió la puerta, tomó una maleta que ya estaba preparada y la lanzó fuera. Te vas hoy. No hubo duda. No hubo titubeo, eso no fue impulsivo, fue planeado. Bajé en silencio. Algunos vecinos miraban desde las ventanas. Nadie dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta, esa noche dormí en un banco, a 2 calles del edificio. No por falta de opciones, sino porque necesitaba pensar sin interrupciones. Necesitaba entender, porque, en medio de todo, algo no encajaba. Y lo que descubrí después confirmó esa sensación. Laura nunca dejaba cabos sueltos. Nunca, y esa transferencia, no era solo dinero. Era un movimiento más grande. Algo que aún no veía completo, pero que ya empezaba a tomar forma. Si alguna vez has sentido que alguien cercano te borra de su vida como si nunca hubieras importado, escribe presente en los comentarios. A veces, ahí empieza la verdadera historia, aunque en ese momento no lo parezca. Cerré los ojos, pero no dormí. No podía, porque mientras ella creía que yo había perdido todo, yo acababa de recordar algo que podía cambiarlo todo. No dije nada, pero ya había tomado una decisión, y no pensaba usarla de inmediato. A la mañana siguiente, no volví al edificio, no porque no pudiera, sino porque no era el momento. Y entender ese timín lo cambió todo. Caminé hasta una cafetería, pedí un café simple y encendí mi portátil. Tenía acceso a algo que Laura había olvidado por completo: los respaldos automáticos de nuestras cuentas compartidas y ciertos documentos digitales que ella nunca se molestó en revisar. Laura confiaba en su control. Ese era su error, y ahí empezaba el mío a corregirse. No tardé en encontrarlo. La transferencia que había iniciado no era aislada. Era parte de un patrón. Movimientos fragmentados, pequeñas cantidades que, sumadas, formaban algo mucho más grande. Dinero que no iba a gastos personales, sino a una cuenta externa, una cuenta que no estaba a su nombre. En ese momento entendí algo que cambiaría todo. Esto ya no era solo una discusión de pareja. Era algo más delicado. Más serio de lo que había imaginado. No actué de inmediato. Guardé todo. Organicé fechas, montos, destinatarios. Construí una línea clara. Porque en ese punto ya no se trataba de defenderme, se trataba de hacer algo irrefutable, y ahí fue cuando decidí moverme, pero con precisión. Esa misma tarde, llamé a alguien que no veía desde hacía años: Andrés Molina, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba como abogado financiero. No era solo un amigo.
Era alguien que entendía cómo se movían estas situaciones sin margen de error. Nos vimos en su oficina. Le mostré todo, no habló durante varios minutos. Solo revisaba. Analizaba. Esto no es una discusión matrimonial, Esteban, esto es serio, asentí. Sin sorpresa, no necesitaba que me lo explicara. Ya lo sabía, pero escucharle decirlo lo hacía oficial. Durante los días siguientes, mantuve el mismo patrón, silencio absoluto. Laura no intentó contactarme. Eso confirmó algo importante, ella estaba segura de que había ganado, pero lo que vino después fue aún más revelador. Andrés empezó a moverse. Revisó contratos, accesos, permisos legales. Y encontró algo clave, la cuenta externa estaba vinculada indirectamente a una empresa donde Laura tenía participación oculta. Eso cambiaba todo, porque ya no era solo dinero compartido, era posible fraude. Y lo más importante, había pruebas, no confronté. No acusé. No regresé, esperé, porque hay momentos donde hablar es perder, y yo ya no estaba dispuesto a perder. Una semana después, recibí un mensaje de Laura, solo una línea: pasa por tus cosas. Cambié la cerradura, leí el mensaje 2 veces. Con calma. Sin prisa, y por primera vez desde aquella noche, sonreí, no por orgullo, sino por claridad, porque entendí que ella seguía jugando la misma partida, pero yo, ya estaba en otra. Y estaba a punto de hacer el primer movimiento visible. No fui solo a recoger mis cosas, fui con Andrés, y con algo más importante, una estructura completa. Preparada. Pensada. Sin improvisaciones, llegamos al edificio a media tarde. Laura abrió la puerta con la misma seguridad de siempre. Pero cuando vio que no estaba solo, algo cambió en su expresión. Fue sutil, pero suficiente. ¿Qué es esto? Andrés dio un paso al frente, tranquilo, representación legal. El ambiente cambió en segundos. Sin necesidad de elevar la voz, entramos. Todo estaba igual, excepto una cosa, ya no me sentía fuera de lugar. Y eso, aunque no lo dijera, marcaba la diferencia. Mientras Laura intentaba mantener el control, Andrés colocó una carpeta sobre la mesa. Vamos a ser directos. Tenemos evidencia de transferencias no autorizadas desde cuentas conjuntas hacia una cuenta vinculada indirectamente a una empresa no declarada. Laura no respondió de inmediato, negar era su reflejo natural. Eso es absurdo, Andrés no se alteró. Ni un gesto, también tenemos registros de acceso, fechas, montos y rutas de transferencia. Todo documentado, silencio, ese tipo de silencio que no se puede fingir. Y ahí supe que todo estaba funcionando. Laura me miró por primera vez desde que entré, no con desprecio, sino con duda. ¿Tú hiciste esto? No respondí de inmediato. Porque ese momento no era para impulsos, era para precisión. No, Laura, dije finalmente, con calma. Solo dejé de ignorarlo, intentó cambiar la narrativa. Hablar de acuerdos, de malentendidos, de decisiones compartidas, pero ya no estaba en posición de dirigir la conversación. Eso ya había cambiado, y ella empezaba a notarlo. Andrés fue claro, si no había una resolución inmediata, el siguiente paso sería formalizar todo por vía legal, incluyendo la investigación de la empresa asociada. Ahí fue donde todo se rompió. Sin ruido, pero de forma definitiva, no hubo gritos. No hubo drama, solo una realidad que cayó lentamente. Y que no podía evitar. Laura no había calculado una cosa, que yo no reaccionaría, sino que esperaría, y esperar, en ese contexto, lo era todo. Aceptó negociar, no por arrepentimiento, por necesidad. En menos de una semana, todo estaba firmado, recuperé mi parte completa, más compensación por los movimientos indebidos. Legalmente respaldado. Sin conflictos públicos. Sin escándalos innecesarios, pero lo más importante, no fue el dinero, fue otra cosa, mi posición. Días después, pasé frente al edificio donde había dormido en la calle. Me detuve unos segundos. Nada más, no entré. No lo necesitaba, porque entendí algo simple, pero profundo: que te echen no significa que hayas perdido, a veces significa que alguien te subestimó, en el peor momento posible. Si alguna vez alguien te hizo sentir reemplazable, insignificante o fácil de eliminar, cuéntalo en los comentarios.
no estás solo. Y a veces, compartirlo cambia más de lo que imaginas, y si quieres más historias donde la calma vence al abuso, donde la inteligencia pesa más que el ruido, suscríbete, deja tu like y sigue acompañando este espacio. Porque hay algo que nunca cambia, el que actúa con paciencia, termina siendo intocable.